Saludos, bienvenidos a Atomos y Bits. Aquí comenzamos nuestro programa, como todas las semanas. Lo hacemos en compañía de Lenovo, que te acompaña, entre otras cosas, en telefonía móvil. Tiene smartphones como el K5 con excelente sonido y funciones avanzadas, o los Moto smartphones de potente rendimiento, y ahora con las carcasas especiales para potenciar el sonido estéreo, usar el teléfono como proyector o aumentar la carga disponible. Lo nuevo en Lenovo, tecnología de leyenda. En Atomos y Bits contamos también hoy con el control de sonido de Alberto Coca, que se va a encargar de que sonemos perfectamente a lo largo de la próxima media hora. Este señor que está aquí sentado a mi lado y yo, don José Manuel Nieves. Saludos, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez. Como siempre, con su bata blanca de científico, sus probetas a cuestas. Y su pelo revuelto. Y su pelo revuelto. Y en nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Yo vengo en traje de baño porque tengo calor, siempre tengo mucho calor, a pesar del frío y del invierno y de todo lo que ha llegado. Este es lo que tenéis los inmortales. Lo que tiene eso de tener un horno estelar en el interior, que es una cosa que no puede ser. Pero bueno, hablando de estrellas y hablando de cosas que pasan allá en lo más alto del cielo, que en realidad es en lo más bajo, bueno, en realidad en ese inmenso océano estelar en el que estamos en este momento funcionando, hay un asunto sobre el cual hemos estado departiendo antes de comenzar el programa, especialmente fascinante, de los muchos que nos traes, y este hace referencia nada más y nada menos que a un tsunami cósmico. Qué bonito, qué bonita imagen. Es un tsunami, los científicos lo comparan con un tsunami porque es la forma que podemos tener de visualizar este fenómeno tan extraordinario, ¿no? O sea, la astronomía, el universo, es una sorpresa continua. Los investigadores no salen de su asombro y cuando se creen que ya no pueden ver nada más, llega otra maravilla más maravillosa, inenarrable, ¿no? Y entonces este es uno de esos casos porque lo que han visto lo que han observado es una galaxia ocular. Dentro de los tipos de galaxias que hay, están las espirales, hay varios tipos de galaxias, ¿no? Y una de ellas, lo que pasa que es una galaxia que en los modelos de ordenador sale mucho, se produce mucho, pero en la realidad se ve muy poco. Y son unas galaxias que tienen como unas especies de franjas que parecen los párpados gigantescos de un ojo con el centro galáctico en el medio, con lo cual parece un ojo enorme, ¿no? Ten en cuenta que una galaxia puede tener 100.000 millones de estrellas, 200.000 millones de estrellas. Pues imagínate esas estructuras, ¿no? Esos gigantescos párpados que están llenos de estrellas. Bueno, pues una cosa es tener los modelos de ordenador que te dicen que eso sucede y haber visto de vez en cuando alguno, y otra cosa es captar, como se ha captado con el telescopio ALMA, que está en Chile, uno de esos fenómenos y poderlo estudiar al detalle. Entonces, lo que han visto, lo que se han dado cuenta es que esos dos párpados, el superior y el inferior, son como dos gigantescas olas, como dos tsunamis que están barriendo la galaxia. Imaginémonos las dimensiones que tiene esto. Nuestra galaxia, en la que estamos, tiene 50.000 años luz de diámetro. Quizá las últimas estimaciones incluso duplican esa cifra. Es decir, podrías tener hasta 100.000 años luz. Nos cuesta trabajo saberlo exactamente porque como estamos dentro, pues no es lo mismo, ¿no? Medir una de fuera que una en la que estás dentro y no la puedes ver desde fuera. Esa distancia enorme, imaginémonos una ola que no está hecha de agua, sino que está hecha de gases y de estrellas, ¿no? Cruzando la galaxia, arrasando la galaxia, como pasándole por encima. Pues eso es exactamente lo que han visto, ¿no? ¿Cómo se produce esta ola? Pues muy fácil. En realidad, esta galaxia ha pasado hace muy poco tiempo, recientemente, y cuando digo recientemente en términos galácticos, me refiero a lo mejor hace unos poquitos millones de años, 3, 4, 5 millones de años. Hablemos en términos galácticos. Ha pasado rozando a otra galaxia que tiene al lado, y estas dos galaxias están interactuando en una especie de danza cósmica que acaba de empezar. No han chocado, es decir, no se han fusionado la una con la otra, sino que han pasado cerca, son dos galaxias espirales, de forma que sus brazos espirales, las zonas externas, se han rozado según una galaxia pasaba al lado de la otra. Eso ha provocado una auténtica fiebre de actividad en la que gases se han desplazado y han generado estas enormes olas que podemos visualizar como si fuera una ola en el océano, que han ido
que van avanzando hacia el centro de una de estas galaxias. Dentro de esa ola, la espuma de la ola, por seguir con el ejemplo visual, sería que todos esos gases revueltos están generando a una velocidad muy superior a lo que es normal miles de estrellas nuevas. Entonces es una ola que avanza y que está formada por gases moleculares, que son los componentes máximos de las estrellas, más habituales para formar nuevas estrellas, y estrellas recién formadas. Esa es la ola que está avanzando. Entonces, por primera vez, los investigadores han conseguido medir lo que sucede dentro de esa ola, dentro de ese párpado, que la forma parece un párpado, y claro, y se han dado cuenta de que este tipo de galaxias son tan poco comunes de ver, aunque tienen que ser muy comunes en el universo, pero son poco comunes de ver porque este proceso de ola dura muy poco tiempo. Sí. Es decir, es efímero. Y cuando digo efímero, vuelvo a referirme a unos poquitos millones de años, pero 6, 7 millones de años. Pero claro, 6 millones de años, 10 millones de años, en la vida de una galaxia es un instante. Es decir, las galaxias son criaturas, entre comillas, que viven miles de millones de años, con lo cual 10 millones de años es nada, es un parpadeo. Entonces, si pudiéramos acelerar el movimiento, acelerarlo mucho para bajarlo a escala humana, veríamos dos galaxias en el universo que se están aproximando, las veríamos acercarse la una a la otra, rozarse, generarse esta ola que va barriendo, y los componentes y los gases de esta ola rompen y se alinean con la rotación de la galaxia por la cual están. Es decir, es como un tsunami, cuando está en mar abierto, pues se levanta muy alto, o sea, una ola gigantesca. Sí, como la película esta del pesquero, ¿no? La tormenta perfecta, que se ve la ola que va lentamente pero subiendo. Pero si se acerca a la costa, pues al ser el fondo cada vez más bajo, pues le opone resistencia y entonces pierde mucha de su fuerza y terminas rompiendo contra la orilla. Y todas las olas funcionan de la misma manera. Bueno, pues aquí está pasando lo mismo para una escala realmente cósmica. Claro, la ola es perecedera, es decir, dura un tiempo, y ese tiempo, que son millones de años, para las galaxias es un instante, ¿no? Y si pudiéramos pasar la película en cámara rápida, veríamos cómo estas dos galaxias se rozan, se genera este fenómeno, las galaxias después de rozarse se alejan unas de otras, pero sus gravedades hacen que, como si fuera una goma que se estira, vayan decelerando según se alejan una de otra y vuelvan a acercarse y a cruzarse, y así muchas veces durante un periodo que puede ser, no sé, de 100 millones de años, que sigue siendo poco, y acaban fusionándose en una sola. Es decir, estaríamos ante lo que es la primera pasada, el primer roce de dos galaxias que están destinadas a fusionarse en una sola. Entonces, estas galaxias oculares y estos párpados son estas formaciones características que son fruto de la interacción de dos galaxias que se han rozado. Y esta es la primera vez que se ha visto, pero imagino que al haberse desarrollado el modelo por ordenador, ¿se cree que puede haber más ejemplos? Muchos más. Lo que pasa es que duran muy poco, por eso se ven tan poco, porque es un proceso muy efímero, insisto. Sí. Los científicos creen que cuando el universo era muy joven, es decir, cuando era más pequeño de lo que es ahora, las interacciones, los roces y las colisiones entre galaxias eran muy numerosas, mucho más que ahora, que el universo es más grande, ha crecido, se sigue expandiendo aún en la actualidad, y los objetos que hay en él, pues evidentemente están cada vez más separados, pero en el pasado remoto, en el universo joven, pues todas las galaxias estaban bastante más juntas y había muchísimas más colisiones de este tipo, y ahí se han debido de producir muchas con este tipo de efecto, ¿no? Que estaba predicho. Esto se veía en los modelos informáticos de evolución galáctica, y hay pocos ejemplos visuales auténticos y reales. Este ha sido el más claro de todos, y además ha permitido, pues fíjate, dentro de lo que es esta ola o de este párpado gigantesco, los científicos lo que han hecho ha sido medir el CO2, medir la cantidad, porque es un gas traza de los gases moleculares que son los que forman las estrellas nuevas. Y entonces se han dado cuenta de que los gases en el interior, en la zona exterior, en el borde exterior, se mueven a unos 100 kilómetros por segundo.
pero deceleran muy rápidamente. Y van decelerando, ¿por qué? Porque igual que la ola de agua en el mar va encontrando resistencia y va frenándose y va perdiendo su intensidad, pues estas olas de material cósmico y de estrellas, pues les sucede exactamente lo mismo y se van decelerando a medida que se acoplan a la rotación de la galaxia que están atravesando, ¿no? Entonces, eso genera, si tenéis ocasión de verlo, pues bueno, el otro día publiqué yo un artículo en el periódico, en ABC, con esto, y se publica la foto de esa galaxia, que es donde se ven claramente estos dos párpados, estas dos olas gigantescas, ¿no? ¿La galaxia nuestra, la Vía Láctea, pudo nacer también o pudo sufrir un proceso de estos? La Vía Láctea sabemos ya que ha sufrido no uno, sino muchos procesos de fusión. O sea, la Vía Láctea tiene en su interior por lo menos una veintena de galaxias más pequeñas, que se las ha ido tragando. Somos caníbales. Y este proceso continúa, porque tenemos a Andrómeda, que es la galaxia gigante, igual que la nuestra. Las galaxias en su origen eran más pequeñas y más irregulares. A medida que se han ido fusionando entre ellas, se han ido formando las grandes galaxias que podemos ver en la actualidad, entre ellas la nuestra, ¿no? Bueno, pues dos de esas grandes galaxias, que son fruto de muchas colisiones y de muchas interacciones con otros cuerpos más pequeños, también van a acabar chocando en el futuro. De hecho, Andrómeda, que es la galaxia que tenemos más cerca de la nuestra, de la Vía Láctea, que está a 2,5 millones de años luz de distancia, se está acercando a nosotros a la bonita velocidad de 400.000 kilómetros por segundo. La amenaza de Andrómeda. Sí. Es una cosa y bueno, va a chocar con nosotros, pero dentro de muchísimos millones de años. Bueno, cuando venga... He dicho 400.000 y no son 400.000 sí. kilómetros por segundo, me he equivocado en la cifra. 400.000 kilómetros por hora, eso sí. No es que 400.000 kilómetros por segundo es más de la velocidad de la luz, o sea, sí, imagínate, me he ahora equivocado. que lo dices... Son 400.000 kilómetros por hora. Se está acercando a esa velocidad, nos estamos acercando a Andrómeda, y dentro de X millones de años, muchos cientos de millones de años, pues vamos a acabar en el futuro lejano. Andrómeda y nuestra galaxia se fusionarán en una, pero antes se atravesarán la una a la otra y harán este baile, esta danza de roces, colisiones, y acabarán formando una sola. Este es un tema fascinante, el baile cósmico, y las colisiones que se pueden producir en marcha. No solamente desde fuera, sino también desde dentro, porque el otro tema que nos traes hoy de ciencia habla precisamente de una hipótesis que hemos tratado en alguna ocasión, la posibilidad de que un asteroide llegue a la Tierra y nos haga la gracia y nos machaque, como ya lo hizo en el pasado. ¿Sabes qué? No es una hipótesis. ¿Cuándo viene? Dímelo, que haga la maleta. O sea, no es una cuestión de si lo va a hacer, sino de cuándo va a pasar. Entonces, fíjate, estos días además hemos tenido varias noticias de este tipo, ¿no? Sí. Una vez más, se ha visto un meteorito cuando era demasiado tarde para hacer nada más que mirarlo, y ha pasado rozando a la Tierra. ¿Cuánto ha sido eso? Pues eso fue la semana pasada. Ay, no nos hemos enterado. No nos hemos enterado porque este tenía 50-60 metros de diámetro. Que claro, es un pedazo de pedrusco bien grande, y además imagínate que se nos acerca a 30.000 kilómetros por hora, pues imagínate la pedrada, ¿no? Pero es demasiado pequeño o sea, los sistemas de detección cada vez son más finos, pero de estos asteroides pequeños y de estos meteoritos, son meteoritos cuando ya caen en la Tierra, antes son asteroides, ¿no? De estos asteroides pequeños conocemos un pequeño porcentaje, pequeñísimo porcentaje. Se cree, algunos piensan que no llega al 10% de los que hay. Así como los grandes los tenemos controlados. O sea, pensamos que más del 90%, incluso más del 95% de los asteroides de más de 1 kilómetro de diámetro, que son los que esos se caen, hacen un daño tipo extinción de los dinosaurios, de esos controlamos cerca, pues eso, más del 95% los tenemos localizados. ¿Eso qué significa? ¿Que podemos hacer algo? Bueno, pues si viene un bicho de 10 kilómetros hacia nosotros, no sé qué es lo que podríamos hacer, pero eso sí, lo veríamos venir. Lo veríamos venir y lo tendríamos controlado incluso con décadas de antelación, ¿eh? Sacamos la silla, las El patatas problema fritas. son los pequeños, porque esos no los vemos venir y de repente caen. Acuérdate
hace un par de años con el de Chelyabinsk. Sí, bueno, pues lo de Chelyabinsk, que hubo 1000 heridos, se rompieron cristales y de todo, era una roca de 15 metros. Era una roca de 15 metros y explotó en el aire. No llegó a impactar. Explotó en el aire y la intensidad de la explosión fueron como 3 bombas de Hiroshima. Y fíjate, y no era nada, era una chinita, una piedrecita cósmica. Bueno, pues imagínate uno grande. Entonces, de lo que quiero hablar es que cada vez hay más conciencia en las agencias espaciales y en las administraciones de que esto es un riesgo real, de que es un riesgo y que estamos sometidos al azar. Es decir, esto pasará, ha pasado infinitas veces en el pasado. Todos los años hay de estos avistamientos de última hora, pues aunque muchos no se hacen públicos, pues no sé, pues hay decenas de ellos cada año, y entonces las dos agencias más grandes del mundo, que son la Agencia Espacial Europea, la ESA, y la NASA, estadounidense, se han puesto de acuerdo, ya hace unos cuantos años, para hacer una misión que se llama AIDA, es una misión conjunta. Y es, por primera vez, o sea, es un plan, esto lo controla, fíjate qué bonito, la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea. ¡Wow! O sea, imagínate ser el director de eso. Bueno. Y entrar diciendo fascinante, señor Spock. Ya tenemos hasta de eso, ¿no? Y es la primera vez que se va a intentar, en real, desviar un asteroide. Es decir, ver si somos capaces de pegarle un impacto a un asteroide, de pegarle un golpazo a un asteroide y hacer que se desvíe. Esta misión, que se llama AIDA, va a ser lanzada en 2020 y llegará a los asteroides, que se ha elegido como conejillo de indias una pareja de asteroides que se llaman Didymos. Didymos significa gemelos. Y son 2 asteroides, que es un sistema binario de asteroides que nunca habíamos estudiado uno, y son como en el año 2022, en estos momentos se están acercando hacia la Tierra, y en el año 2022 pasarán a su distancia mínima de la Tierra, que son 11 millones de kilómetros. A 11 millones de kilómetros, los telescopios terrestres van a poder observar todo lo que sucede. Y entonces se ha puesto en marcha esta misión conjunta, que es muy apasionante, consta de 2 naves independientes, una norteamericana y otra europea, que van que se reparten las tareas. ¿Cuáles son esas tareas? La nave norteamericana va a impactar contra el más pequeño de los 2 asteroides. No te he dicho, pero Didymos, ya te digo que es una pareja. El mayor tiene unos 800 metros de diámetro y el más pequeño se comporta como una pequeña luna del asteroide más grande y tiene 150 metros. El objetivo va a ser el de los 150 metros, que, por cierto, es la medida estándar de la más abundante entre los asteroides que en algún momento pueden constituir un peligro para la Tierra. Ya te digo que los grandes los tenemos más controlados, pero estos más pequeños. Uno de 150 metros, para que te hagas una idea, si cayera en Madrid, se acabaron los problemas de la Comunidad de Madrid, porque se acabó la Comunidad de Madrid entera. No des ideas. Arrasaría no solo la ciudad, sino toda la provincia y toda la comunidad, ¿no? No des ideas que... Bueno, pues ¿qué va a pasar? En el año 2020, de las 2 naves, la europea va a ser la primera en salir. Va a llegar hasta allí, en el año 2022, en octubre del 2022, va a llegar hasta Didymos y allí va a hacer varias cosas. Va a estudiar, lleva cámaras de alta resolución, todos los instrumentos científicos necesarios para tal, va a estudiar los 2 asteroides, fotos de la superficie, la composición, las órbitas, las formas, todo. Va a desplegar 2 pequeños satélites que lleva incorporados, que se llaman CubeSat, que son pequeños, son pequeñitos, apenas miden unos centímetros, que también van a ayudar a eso, y va a lanzar un módulo de descenso para que se pose en el asteroide pequeño. Unos meses después de que la nave europea haya hecho todo esto, llega la nave americana. Y la nave americana lo que va a hacer es estrellarse, suicidarse contra el asteroide pequeño, meterle un impacto. Que yankee. En la nave europea va a estar monitorizando todo eso y midiendo exactamente todo lo que sucede. El impacto está calculado, la nave americana va a caer a 6 kilómetros por segundo. Podría haberlo hecho muchísimo más rápido,
pero los investigadores y las agencias espaciales quieren tener mucho cuidado. Dicen, no vayamos a sacarle a este de órbita y este que no venía hacia la Tierra, por lo que sea, le pegamos un zambombazo y se nos va a venir encima, ¿no? O sea, que lo desvíen. Entonces, para evitar eso, el impacto está controlado y solamente va a afectar a la velocidad del asteroide pequeño en su órbita, pues en un 1%, que es una cantidad suficiente como para medir los efectos y para multiplicar. Si necesitáramos meterle un leñazo no a 6 kilómetros por segundo, sino a 30 kilómetros por segundo, se podría hacer. Todo eso ya se calcula, pero es suficiente para calcular la efectividad de la medida. Entonces, todo esto lo vamos a ver en el año 2022. Dentro de un par de semanas se le da luz verde a la misión. Y yo creo que es una misión que se va a acabar haciendo porque hay decenas y decenas de empresas en 2 continentes que llevan desde el año 2011 diseñando las tecnologías y los aparatos necesarios para hacer esto. Solamente en Europa hay más de 40 empresas, entre ellas algunas españolas, de 15 países diferentes que están trabajando en este proyecto. Entonces se le va a dar luz verde dentro de un par de semanas y tendremos, en el año 2020 saldrán, y en el año 2022, cuando el asteroide llegue y las naves lleguen hasta el asteroide, vamos a ser testigos de la primera prueba real de desviar un asteroide en pleno vuelo en el espacio. Esperemos que no nos llegue, que no nos caiga antes. Sí, pero si sale bien, tendríamos un sistema testado para salvar la Tierra. Cuesta mucho bajar de ahí arriba, ¿eh? Cuesta mucho bajar de ahí arriba, pero tenemos que hacerlo porque en nuestro apartado tecnológico hoy tenemos la solución para el desastre del Note 7. Bueno, la solución para todos menos para la propia Samsung, claro, bueno, porque le han hecho polvo. No es que sea la solución. Vamos a hablar de un teléfono excepcional, realmente excepcional, que es de Huawei, la marca china, ¿no? Que es el nuevo, el Mate 9. No es la solución, o sea... del Note al Mate. Dentro de las gamas de teléfonos que hay, estamos hablando del Note 7, el malogrado Note 7, que recordábamos es aquel teléfono que empezaron a explotar de Samsung y que lo han tenido que retirar millones de unidades del mercado y le han hecho un daño a Samsung tremendo. Fíjate, el otro día que iba yo precisamente a la presentación de este teléfono, de este Huawei, que iba en avión a Múnich, que es donde se hizo la presentación, en cabina, cuando hacen los mensajes que te dicen el cinturón y no sé qué, y vamos a tardar tanto y tal, decían todavía explícitamente que si tiene alguien algún Note 7, por favor que lo comunique inmediatamente, que lo apague, que tal, que hay que meterlo en la bodega de carga, que no se puede llevar eso, y que, o sea, imagínate la publicidad de eso en todos los vuelos. Es tremendo, ¿no? Pero, en fin, no es que sea la solución, sino que dentro de las gamas de teléfonos hay una gama alta y una muy alta, que suele estar destinada a teléfonos de uso profesional, que son los que tienen las pantallas más grandes, de 5,9 pulgadas. Los de uso diario, digámoslo así, están entre las 5 y las 5,5 pulgadas. Estos son un poquito más grandes, son ese palabra horrible que no me gusta nada, que es el phablet, ¿no? Que es una mezcla. Y entonces estamos, tanto el Note 7 como este Huawei Mate 9 pertenecen a esa categoría. ¿Qué ocurre? Esa categoría de teléfonos de gama alta para uso profesional, después de la desaparición del Note 7, pues todos los demás se benefician. Se ha beneficiado Apple en su modelo grande, en el 7 Plus, se ha beneficiado que ha vendido más de los que tenía que vender por el hueco que ha dejado el Note 7, y se va a beneficiar este Huawei Mate 9. Ahora bien, no lo ha hecho Huawei para rellenar un hueco ahora que no, esto lo tienen pensado desde hace mucho tiempo. Sí. O sea, es casualidad. Ha pasado esto, pero este teléfono ya estaba previsto desde hace mucho. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos una bestia, una auténtica bestia, con un procesador desarrollado por la propia Huawei, que son los Kirin, que suele poner en el suyo, que Huawei hace unos procesadores que son impresionantes, ¿no? Y es un procesador, el 960, que es de 8 núcleos a 2,4 GHz, una barbaridad. Y 4 GB de RAM para apoyarlo. En los test de rendimiento se queda, para decirlo en plata, una cuarta por encima de cualquier otro teléfono que exista en la actualidad, ¿no? ¿Y realmente hace falta tanta potencia?
A ver, es como si tienes un coche potente o no. Si tú vas a adelantar un camión y lo adelantas con un 600, lo adelantas. Pero si lo adelantas con un Ferrari, estás más seguro, lo adelantas en menos segundos, la maniobra dura menos, es menos riesgo, o sea, aparte de que mola más. pero ¿sabes? No es que utilices toda esa potencia, sino que toda esa potencia está a tu servicio para que navegues más rápido y pierdas más tiempo, para que los procesos lógicos internos sean más rápidos y pierdas menos tiempo, para que las órdenes que das no tengas que estar X segundos mirando la pantalla mientras se cumple tu orden y se activa no sé qué aplicación que has puesto y tal. No, es instantáneo. Pum, pum, pum. Es decir, es una sensación de fluidez que para un ambiente de trabajo que tienes que estar cambiando para arriba, para abajo, venga, pum, pum, y que necesitas efectividad, pues es ideal. Es ideal. Además le han metido una batería de 4.000 miliamperios. Ten en cuenta que los teléfonos, digamos, normales, incluso los de gama alta, tienen baterías de 2.600, de 3.000, de 3.000 y algo. Sí. 4.000 miliamperios es una señora batería que dura, para una pantalla de 5,9 pulgadas como esta, dura 2 días enteros, consumiendo como una bestia. Porque cuantas más cosas le pides al teléfono y la pantalla es lo que más consume, pues cuanto más grande, más consume. Bueno, pues consiguen 2 días. Le han metido un montón de inteligencia a la batería, de manera que el sistema, el procesador, es capaz de ir detectando los recursos que consume cada aplicación de las que usas, y cuando ve que no las estás usando o cuáles son tus críticas, elimina los recursos para esas determinadas aplicaciones hasta que los necesites. Al final, dura un 40% más la batería de lo que duraba la de la generación anterior. Y aparte lleva un sistema de carga ultra rápida que en 30 minutos cargas el 60%, el 58% de la batería del móvil. Y el 58% de la batería del móvil es un día completo de uso, en 30 minutos. Con lo cual está pensado para que no te deje tirado en ningún momento, para que continuamente estés. Una cosa que, antes de que se acabe el tiempo, este Huawei Mate 9 además incorpora lo que es la segunda generación de la doble cámara que Huawei con el P9, que ya han vendido 6 millones de unidades, hizo con Leica. Entonces lleva la segunda generación de estas cámaras, con una cámara, 2 sensores, uno de color de 12 megapíxeles y otro en blanco y negro de 20 megapíxeles, que juntos hacen unas fotos impresionantes. Te permiten además hacer foco selectivo, cambiar el foco, o sea, jugar con los focos de delante y de detrás, un montón de cosas. Y ya para más Inri, tienen la última, una versión extra diseñada por Porsche, que tiene lo mismo, pero en lugar de 64 GB de memoria, 256, y en lugar de 4 GB de RAM, 6 GB de RAM. Esa versión de Porsche cuesta 1.400 euros, que se dice pronto, y el teléfono comercial se queda en 700. Pues nada, un dato más para seguir arruinando mi precaria economía. Elige una marca de portátil, ThinkPad, IdeaPad, Yoga, portátiles equipados para aumentar la productividad con funciones de gestión de seguridad y fiabilidad inquebrantables para la empresa en Lenovo. Lo nuevo en Lenovo, tecnología de leyenda. José Manuel Nieves, gracias por habernos acompañado esta semana. Alberto Coca, gracias en el control de sonido. En nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Hasta la semana que viene.